A lo largo de la historia, naciones poderosas han surgido y caído. Imperios han grabado sus nombres con sangre y fuego en la tierra, pero ninguno ha captado la atención del mundo como Israel. Desde las antiguas profecías pronunciadas por los profetas bíblicos hasta los titulares ardientes de nuestra era moderna, existe una promesa que no ha perdido su brillo con el paso de los siglos. La futura restauración de Israel y su conversión a Jesucristo. ¿Es esto simplemente un mito religioso, o es la pieza clave en el gran rompecabezas de la historia humana? Las Escrituras hablan de un pueblo disperso entre las naciones, regresando a su tierra, de ciudades en ruinas que se alzan nuevamente, de desiertos que florecen y de un reino centrado en Jerusalén. Con Jesús como su Rey, trayendo paz a toda la tierra. ¿Qué tan cerca estamos de ver cumplidas estas profecías? ¿Han ocurrido ya algunas, mientras otras están a punto de desplegarse? ¿Qué revela el panorama actual del Medio Oriente sobre la futura restauración de Israel? Querido oyente, acompáñanos en un viaje a través de la historia. Las Escrituras y los eventos de nuestro tiempo para descubrir el misterio y la magnitud de la futura restauración de Israel. Antes de continuar, queremos saber. ¿Crees que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Comencemos. La promesa de la restauración. La restauración de Israel y su futura conversión a Cristo no es un episodio aislado en la narrativa bíblica. Es uno de los eventos más monumentales en el calendario profético de Dios. Desde las páginas del Antiguo Testamento hasta las visiones del Apocalipsis. El Señor ha dejado claro que su pacto con Israel no ha sido anulado, y que un día glorioso está por venir para el mundo. Los ojos de su pueblo serán abiertos, y reconocerán al que traspasaron. Durante siglos, el pueblo judío ha vivido con un velo espiritual sobre sus ojos. Aunque el Mesías vino a ellos, nacido entre ellos, cumpliendo cada profecía, fue rechazado. Lo entregaron a los gentiles, fue condenado injustamente y finalmente crucificado. Más grave aún, hasta el día de hoy, muchos líderes religiosos judíos enseñan cosas terribles sobre Jesús. En algunos escritos rabínicos, se le describe como hijo de adulterio, hechicero y condenado al infierno por desviar a Israel. Para gran parte del judaísmo tradicional, Jesús no es el Mesías, sino un impostor, un blasfemo. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino que cumplen lo que las Escrituras dicen sobre el endurecimiento parcial de Israel. Consideremos cuidadosamente lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 11:25. Hermanos, quiero que entendáis este misterio para que no os volváis orgullosos de vosotros mismos. Un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta declaración no es una mera observación, sino una advertencia pastoral y teológica a la iglesia gentil, instándolos a no caer en el orgullo o en la falsa noción de que Dios ha rechazado a su pueblo elegido. Pablo revela que el rechazo de Israel al Mesías no fue final ni absoluto, sino temporal y parcial. La ceguera espiritual que cayó sobre ellos no fue una maldición sin remedio, sino un acto soberano que abrió las puertas del Evangelio a todas las naciones. En su infinita sabiduría, Dios usó la incredulidad de Israel como un medio para llevar el mensaje de salvación a los gentiles, pero este endurecimiento no es eterno. Hay un tiempo designado por el Padre Celestial. Un límite profético cuando la plenitud de los gentiles haya entrado en el cuerpo de Cristo, y entonces los ojos de Israel serán abiertos. El término plenitud de los gentiles se refiere al número total de personas no judías que Dios ha determinado alcanzar con el Evangelio durante esta era actual, también conocida como la dispensación de la gracia o los tiempos de los gentiles. Una vez que este número esté completo, el plan divino de Dios entrará en una nueva fase. La restauración espiritual de Israel como nación. Sin embargo, antes de que la nación de Israel se vuelva sinceramente al verdadero Mesías y cumpla la profecía de Zacarías 12:10, ciertos eventos clave deben desarrollarse en el escenario global y espiritual. La expectativa de un falso Mesías. Primero, debemos reconocer que la mayoría de los judíos aún esperan la llegada de un Mesías, no Jesucristo, sino un líder político, nacionalista y religioso que, según sus expectativas, traerá paz. Restaurará la gloria de Israel, reconstruirá el tercer templo en Jerusalén y reinstaurará los antiguos sacrificios según la ley de Moisés. Para muchos judíos ortodoxos, este futuro Mesías será un hombre sabio y justo que unirá al pueblo, derrotará a sus enemigos y establecerá una era de paz y prosperidad. Lo que no comprenden es que este líder vendrá exactamente como lo desean,
pero no será enviado por Dios. Será la mayor decepción en la historia humana. La Biblia advierte que el hombre que cumpla este papel aparentemente mesiánico será, en realidad, el anticristo, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Esta decepción será tan sutil y convincente que muchos, incluso entre el pueblo de Dios, serán persuadidos por su poder, señales, promesas y carisma. Este personaje será un líder diplomático, aparentemente pacificador, que firmará un pacto de paz con Israel, otorgándoles lo que han deseado durante mucho tiempo, la oportunidad de reconstruir su templo y restaurar sus sacrificios. Pero lo que comienza como un aparente cumplimiento de promesas terminará en una traición demoníaca. El profeta Daniel previó este evento pivotal con una precisión asombrosa. En Daniel 9:27, escribió: Por una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa desolación, hasta que llegue el fin desastroso decretado para él. Este versículo es la culminación de una de las profecías más profundas y estratégicas de la Biblia. La visión de las 70 semanas entregada a Daniel por el ángel Gabriel. Desde Daniel 9:24. Se establece que estas 70 semanas están dirigidas específicamente al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén, con el propósito de tratar con el pecado, sellar la profecía y establecer la justicia eterna. En esta profecía, una semana representa simbólicamente 7 años, por lo que 70 semanas equivalen a 490 años proféticos. Hasta este punto en el plan redentor, 69 semanas proféticas, 483 años, ya se han cumplido, desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe. Como se indica en Daniel 9:25. Estas 69 semanas culminaron con la primera venida de Jesucristo, quien fue rechazado y crucificado, como se anuncia en el versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. En ese momento, el calendario profético de Israel se detuvo momentáneamente y comenzó el tiempo de la Iglesia. Una pausa divina que ha durado siglos y que más tarde fue revelada como un misterio por el apóstol Pablo. Lo que queda por cumplirse es la 70ª semana, los últimos 7 años proféticos, que Daniel 9:27 describe en detalle. La 70ª semana y la gran tribulación. Esta semana final es lo que muchos estudiosos identifican correctamente como la gran tribulación. El periodo culminante cuando los tratos de Dios con Israel se reanudarán, y los juicios proféticos serán derramados sobre la tierra. El versículo comienza, por una semana. Ese gobernante hará un pacto con muchos. Este pacto será establecido por un líder mundial carismático e influyente. Las escrituras no lo nombran aquí, pero el resto de las profecías bíblicas lo identifican como el anticristo, el hombre de pecado. Este pacto se hará con muchos, pero particularmente con Israel, ya que el enfoque de esta profecía es el pueblo judío. Se presentará como un tratado de paz, una esperanza política, probablemente incluyendo garantías para que los judíos reconstruyan su templo y reanuden sus sacrificios. El mundo creerá que finalmente ha llegado la paz duradera. Y los judíos verán a este líder como el Mesías que esperaban. Sin embargo, será la mayor decepción espiritual de la historia. La profecía continúa, pero a la mitad de la semana. Pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Esto significa que 3 años y medio después de firmado el pacto, este líder traicionará su palabra. Invadirá el templo. Detendrá el sistema de adoración judío y se revelará como un instrumento del infierno. En ese momento, comenzará la segunda mitad de la 70ª semana, conocida como la Gran Tribulación en su máxima intensidad, como Jesús describió en Mateo 24:21. Porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. El texto luego dice, y en el templo, establecerá la abominación que causa desolación. Este acto es lo que Jesús llamó la abominación de desolación. Es probable que el anticristo coloque una imagen de sí mismo en el lugar santo o exija ser adorado como Dios. Pablo lo confirma en 2 Tesalonicenses 2:4, afirmando que este hombre se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esto será una profanación completa. Un desafío abierto al Creador. Este acto de profanación marcará el momento en que muchos dentro del pueblo judío se darán cuenta de que han sido terriblemente engañados.
El hombre que habían recibido como líder de paz, incluso como el cumplimiento de su esperanza mesiánica, revelará su verdadero rostro, arrogante, blasfemo, enemigo de Dios y ansioso por ser adorado. Esta comprensión será devastadora para muchos. El impacto no será solo político, sino espiritual, una profunda ruptura nacional. La sensación de traición despertará en los corazones del pueblo una mezcla de miedo, angustia y remordimiento. Este momento no solo marcará el inicio de una gran persecución, sino también el comienzo de una transformación interna en el corazón de un remanente fiel. Ya no verán al anticristo como su salvador, sino como lo que realmente es, el enemigo del Dios de sus padres. Este dolor y despertar serán fundamentales en el desarrollo del cumplimiento profético que vendrá. La advertencia de Jesús. Jesús mismo advirtió claramente sobre este momento. En su discurso profético en el Monte de los Olivos, dijo: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de desolación, de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15-16. Jesús no solo confirmó la validez de la profecía de Daniel, sino que también dio instrucciones específicas. Su advertencia es urgente, práctica y concreta. Aquellos que vean esta señal no deben dudar, deben huir. Es una señal inconfundible de que ha comenzado el tiempo del juicio. En ese momento, el anticristo desatará una feroz persecución contra el pueblo judío, particularmente contra aquellos que rechacen su blasfemia. Lo que comenzó como un pacto de paz se convertirá en una cacería implacable. El remanente fiel será perseguido, desplazado, y muchos tendrán que huir por sus vidas, escondiéndose en desiertos, montañas y lugares remotos. Pero el conflicto no terminará ahí. El odio del anticristo hacia Israel se intensificará, y llegará un momento, claramente profetizado en las Escrituras, cuando reunirá a los ejércitos de las naciones para rodear Jerusalén y destruirla por completo. El profeta Zacarías lo declara en el capítulo 14:2. Porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y la ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio. Pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Israel estará al borde de la aniquilación total, atrapado por las fuerzas de la oscuridad, sin aliados humanos, sin refugio y sin medios para defenderse. La situación será de desesperación absoluta. Desde una perspectiva humana, parecerá el fin. Todo parecerá perdido. El retorno del verdadero Mesías. Pero es precisamente en este punto, en este momento de angustia y ruptura definitiva, que ocurrirá el milagro profético más esperado de los siglos. En medio del asedio, los ojos del remanente fiel serán abiertos, y finalmente verán lo que no pudieron ver antes, al verdadero Mesías. Ya no verán a un político, un libertador humano o un rey terrenal. Verán al que traspasaron, y lo reconocerán. El profeta Zacarías, en el capítulo 12:10, anunció esto con una claridad conmovedora. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único. Y se lamentarán amargamente por él como se lamenta por un primogénito. Este versículo es el clímax espiritual del drama escatológico que hemos estado explorando. Israel, rodeado de enemigos, traicionado por el anticristo, roto en lo más profundo de su ser y al borde de la exterminación, enfrenta una ciudad asediada. Las naciones, convocadas por el espíritu de engaño, rodean Jerusalén con furia y sed de destrucción. Los sacrificios han sido detenidos. El templo ha sido profanado. Y el pueblo elegido, que una vez declaró, no tenemos más rey que César, ahora se encuentra sin rey, sin fuerza y sin esperanza humana. Es entonces, no antes, cuando los cielos se abren, no para un juicio inmediato, sino para misericordia. El Dios que fue rechazado no responde con desprecio, sino con restauración. Aquí ocurre uno de los actos más conmovedores de toda la profecía bíblica. Dios mismo derrama sobre su pueblo un espíritu de gracia y súplica. Esto no es un simple cambio emocional o un impulso humano, es una intervención divina. El Espíritu Santo desciende sobre los sobrevivientes de Jerusalén, produciendo algo que ha estado ausente durante siglos, un clamor genuino, un gemido del alma. Una súplica desesperada nacida de la ruptura en lugar del orgullo. En ese clamor, ocurre el milagro. El Señor dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron.
No es una figura simbólica ni una expresión poética, es el reconocimiento directo de que el que rechazaron, el que traspasaron, el que colgó sangrando en una cruz fuera de sus muros, era el Mesías. Este pasaje es profundamente revelador. El hablante es Dios, pero dice que fue traspasado. ¿Cómo puede Dios ser traspasado? Solo a través de la encarnación, solo en Jesucristo. Esta es una de las profecías mesiánicas más poderosas del Antiguo Testamento, donde Yahvé mismo declara que fue traspasado por su pueblo y que un día lo mirarán. Esta mirada no será fría ni indiferente. Será una mirada llena de ruptura. El texto continúa, llorarán por él como se llora por un hijo único. Y se lamentarán amargamente por él como se lamenta por un primogénito. El dolor será indescriptible, no solo el dolor de una ciudad perdida o una guerra devastadora, sino el llanto de un corazón que finalmente comprende, rechazamos al santo, negamos al justo, crucificamos al autor de la vida. Este dolor será profundo, nacional y sincero. El glorioso retorno de Cristo. Tras esta ruptura nacional, cuando Israel mire al que traspasó y llore por él como por un hijo único, no solo ocurrirá una transformación espiritual, sino que tendrá lugar una intervención sobrenatural a escala global. Lo que parecía ser el fin de Jerusalén será interrumpido por el glorioso retorno del Mesías. Cristo no regresará esta vez como el siervo sufriente, sino como el juez justo, el rey conquistador, el Señor de los ejércitos celestiales. Su regreso será visible, literal y poderoso. Zacarías describe lo que sucederá inmediatamente después en el capítulo 14:3. Entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como pelea en un día de batalla. Cristo mismo descenderá del cielo para luchar por Israel, no solo en un sentido espiritual, sino literalmente en el campo de batalla. Contra los ejércitos del Anticristo y las naciones que rodean Jerusalén. Intervendrá, no como mediador, sino como guerrero. El asedio será levantado, los enemigos derrotados, y el Anticristo, que se exaltó en el templo y persiguió sin piedad al pueblo santo, será destruido por el aliento de su boca y la gloria de su presencia. Zacarías 14:4 describe uno de los momentos más impresionantes de los tiempos finales. En aquel día, sus pies se posarán en el monte de los olivos, al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, formando un gran valle. El mismo monte desde el cual ascendió al cielo será el lugar exacto donde sus pies se posarán al regresar. Y cuando toque el suelo, el monte se partirá en dos, creando un valle. Esto no es una metáfora, es un evento físico, visible y glorioso. La tierra misma reaccionará a la presencia del Creador. Este valle será la ruta de escape para el remanente de Jerusalén. Dios abrirá un camino donde no lo había, convirtiendo lo que parecía una trampa en un camino de redención. Mientras los enemigos caen, el remanente será preservado. El reinado del Mesías. En ese día glorioso, no solo será destruido el enemigo, sino que Cristo será entronizado públicamente como rey en Jerusalén. Zacarías 14:9 lo expresa claramente. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y su nombre uno. Cuando Jesús sea entronizado en Jerusalén, Israel será restaurado espiritual, moral y nacionalmente. Lo que el pecado rompió, la gracia lo restaurará. No habrá más confusión ni idolatría. No habrá dudas sobre quién es el Mesías. El velo será completamente removido. El corazón endurecido será transformado. La religión será reemplazada por una verdadera devoción, y el remanente de Israel se convertirá en el pueblo más consagrado de la tierra. Las promesas que parecían lejanas durante siglos se cumplirán palabra por palabra. Dios habitará entre su pueblo. El trono de David será ocupado por el Rey eterno. La presencia del Señor será real, visible y gloriosa. Israel, como nación, volverá a ser el centro espiritual del mundo, no por méritos humanos, sino por la fidelidad del Dios que no olvida sus pactos. El profeta Isaías previó este tiempo cuando escribió: En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, será exaltado sobre las colinas. Y todas las naciones fluirán hacia él. Muchos pueblos vendrán y dirán: Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, para que andemos en sus sendas. La ley saldrá de Sión, la palabra del Señor de Jerusalén. Isaías 2:2-3. Jerusalén se convertirá en el centro del gobierno mundial.
Desde allí, Cristo reinará sobre las naciones con justicia. No habrá más corrupción ni opresión. Las guerras cesarán. Las naciones no levantarán más espadas unas contra otras. Y el pueblo de Israel será una luz para las naciones. Cumpliendo el propósito original que Dios dio a Abraham, que a través de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. El profeta Ezequiel también describió este tiempo glorioso. En sus visiones, vio el templo restaurado, la presencia de Dios regresando desde el este, y la gloria del Señor llenando la casa. Un río de vida fluye desde el templo, y al final de su libro, da un nombre a la ciudad redimida, Jehová Shammah, el Señor está allí. Esta será la realidad última. Dios habitará entre su pueblo y nunca se apartará. En el corazón de Israel, no habrá más orgullo, legalismo ni religión vacía. Habrá verdadera adoración. Santidad y una continua ruptura por el pasado, pero una alegría eterna en la redención. El pueblo vivirá bajo el gobierno del que una vez traspasaron, ahora coronado con amor y honor. Conclusión. Hemos llegado al final de esta exploración. Esperamos de todo corazón que esto haya sido una gran bendición para tu vida y haya tocado tu corazón con una profunda reflexión. Te invitamos a dar me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tu familia y amigos para que ellos también sean edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.